Capítulo 41-45. Todo el estadio era un caos. Suke sentía que aquel era realmente el estadio del diablo. Maldijeron a los oponentes, maldijeron a su propio equipo, maldijeron a los árbitros, maldijeron a cualquiera y a todos. Estos aficionados estaban demasiado enérgicos. Desde el saque inicial hasta ahora, no se habían callado ni un segundo. Suke negó con la cabeza, prefiriendo ignorar el ruido de fuera del campo. Quería concentrarse por completo en el partido. La misma vieja táctica, esperar la oportunidad para avanzar. Así que Suke se quedó cerca de la línea defensiva, listo para correr en cualquier momento. Tan pronto como vio a Modri con el balón, sus miradas se cruzaron y surgió la química. Modri lanzó inmediatamente un pase largo. Suke despegó a toda velocidad. ¡Zas! La aceleración de Suke fue impactante, casi antinatural. Zakabi acababa de insultar a los aficionados. Cuando giró la cabeza, Suke ya había desaparecido. ¡Maldita sea! Zakabi se giró y corrió para perseguirlo. Pero no pudo seguir el ritmo. Por suerte, Suke cometió un pequeño error al recibir el balón. No se detuvo hacia adelante, sino ligeramente lateral, a unos 2 metros. Eso obligó a Suke a ajustar su carrera lateral. Aprovechando la oportunidad, Zakabi cargó y derribó a Suke al suelo. Suke recibió un golpe muy fuerte, tan fuerte que todo su brazo tembló como si fuera a romperse. Maldita sea, eso tenía poder. Haciendo una mueca de dolor, Suke se levantó y giró el brazo, sin dislocación. Si se hubiera dislocado, habría tenido que usar su tarjeta de recuperación. Como era un balón 50-50, el árbitro no pitó falta. Suke solo pudo aceptarlo. Zakabi vio a Suke levantarse y sonrió. Bienvenido a la picadora de carne. La Premier League de Bosnia recibió el apodo de la picadora de carne, y este derbi sangriento fue su partido más brutal. Pero Suke no se rindió. Intentó abrirse paso una y otra vez. Una y otra vez, fue derribado. Físicamente, Suke estaba en desventaja en estos duros encuentros. Pero apretó los dientes, gritando mientras cargaba hacia adelante, fue derribado, se levantó y volvió a cargar. Solo una palabra lo describió todo: luchar. El entrenador Van Stoyak se frotó las sienes mientras observaba a Suke jugar lo que parecía más lucha libre que fútbol. Ese tipo es una maldita mula testaruda. Y no fue solo Suke. Modri también sufrió falsas constantemente. De hecho, Modri había recibido más faltas que Suke. En el minuto 15, Modri fue eliminado por una dura entrada que lo barrió a él y al balón. No dijo ni una palabra, simplemente se levantó, con el cuello rígido, mirando fijamente al tipo que lo había golpeado, con los ojos llenos de fuego. Modri se giró y exigió el balón. Una vez que lo consiguió, lo arrastró con el pie, inclinó su hombro izquierdo como si se desviara hacia la izquierda. Modri sintió que su marcador cambiaba de peso y lo golpeó con el exterior del pie, girando hacia el otro lado. Podría haberlo superado driblando, pero en lugar de eso, Modri se detuvo, esperó a que el defensor lo alcanzara y luego hizo rodar el balón entre sus piernas. Fue una nuez moscada humillante. Modri también tenía mal carácter. Pero el resultado no fue el ideal. Fue derribado nuevamente. Aún así, Modri se levantó, con el cuello rígido. Si me derribas, te humillo. Los dos estaban claramente enfrascados en una batalla personal. Van Stoyak volvió a frotarse las sienes. Suke ya le estaba dando dolor de cabeza. Ahora, este genio croata actuaba con la misma terquedad. Una era una mula testaruda. El otro es una mula silenciosa y testaruda. Al final Van Stoyak no pudo soportarlo más. Pasa la pelota. Si quieres luchar, te organizaré una pelea en casa. Rugió desde la banda. Pasa la pelota. Pasa la maldita pelota. Suke y Modri finalmente reaccionaron ante el grito furioso del entrenador. Todavía estaban enojados por dentro, pero al ver la cara del entrenador, sabían cuándo tomar las cosas en serio. Modri dejó de intentar humillar a los defensores y comenzó a enlazar pases para conectar el medio campo. Suke también dejó de luchar y comenzó a hacer carreras laterales rápidas para arrastrar a los defensores. Al ver a Suke ir y venir, Zakabi se mostró visiblemente molesto. Justo en ese momento, Suke retrocedió para recibir un pase de Modri. Zakabi se mantuvo cerca, pero Suke pasó el balón a la derecha hacia Villar. Villar detuvo el balón y miró hacia el otro lado. El zaguero contrario instintivamente dio un paso adelante, en parte para interceptar, en parte para bloquear un balón largo. Villar seguía mirando hacia el otro lado, pero de repente cortó la pelota hacia adelante con un fuerte empujón. No fue un movimiento de regate, fue un pase. ¡Zas! Desde detrás del zaguero y del central, Suke se lanzó hacia adelante en ángulo, tomó el balón y cargó hacia la línea de fondo. El zaguero no tuvo más remedio que abandonar a Villar y perseguir a Suke. Villar se adentró.
Por la izquierda, Boame avanzó rápidamente. Modri también avanzó hasta la parte superior del arco. Cerca de la línea de fondo, Suke detuvo el balón. El zaguero estaba justo detrás de él antes de que el defensor pudiera taclear. Suke recortó bruscamente hacia el área. Estaba tan cerca de la línea que el zaguero se lanzó a despejar el balón. Pero Suke lo golpeó lateralmente con su pie derecho y luego lo empujó suavemente hacia adelante con el izquierdo. La pelota se deslizó a lo largo de la línea, atravesando el espacio más pequeño. Una croqueta preciosa. Hermoso. Van Stoyak aplaudió desde la banda. Suke ya había superado al lateral. Antes de que el central pudiera acercarse, disparó el balón al otro lado del área. Mientras lo hacía, Suke gritó: «¡Bastardo!». Villar, enfrascado en una batalla con Zaccabi, instintivamente levantó la pierna. La pelota rodó justo entre sus piernas. En el segundo palo, desmarcado, Boame miraba fijamente la portería abierta. Él metió la pelota con calma. Mella. Boame, número 21 del HK Zrinjski Mostar, remata un centro perfecto de Suke. Esto le da al HK Zrinjski la ventaja en este baño de sangre de partido. Se han mostrado impresionantes hoy, llenos de energía gracias a sus nuevas tácticas. Número 99, Suke. Este pequeño delantero centro no deja de sorprendernos. En el partido anterior contra el FK Zelezniar Sarajevo, brilló en la segunda mitad y ahora, a partir de hoy, ya ha dado una asistencia clave con un juego de pies espectacular que destrozó la defensa. Muchos aficionados se preguntaban antes del partido, ¿sin Kosovi, podría Zrinjski seguir representando una amenaza? Bueno, Suke les acaba de responder. ¿Sí? Siguen pegando fuerte. Ese es el HK, un equipo conocido por su defensa, pero con un ataque letal. Suke corrió hacia Boame y salió sobre su espalda. A Boame no le hizo ninguna gracia, pero como Suke acababa de ayudarlo, lo toleró. Suke viajó en la espalda de Boame, agitando el puño en el aire. Vamos, seguid gritando. Bastardos. Cerdos inmundos. Vuestras caras, vuestros huesos, vuestro propio Adna pestan a inmundicia. Suke siguió gritando insultos a la multitud. Boame hubiera querido celebrar, pero cuando vio las miradas asesinas desde las gradas, se llevó rápidamente a Suke. Pero Suke seguía girando y seguía gritando. Ni siquiera Modri pudo seguir mirando. Corrió y le tapó la boca a Suke. Suke parecía satisfecho, claramente disfrutando del desahogo. Le hizo un gesto a Modri para que parara. Cuando Modri finalmente lo soltó, Suke sonrió como un hombre aliviado. Boame frunció el ceño. Te pasaste con los insultos. Suke se volvió hacia él. ¿Sí? ¿Pero no te sentiste bien? Boame se quedó en silencio. Me sentí bien. Suke hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Por qué contenerse? Esa panda de cerdos se lo merece. En la cabina de comentaristas, Basogachi vio a Suke provocando a los aficionados y dijo: Suke se está burlando de la multitud. Parece que hay mala sangre entre ellos. Para los jugadores de Banja Luka, las cosas están a punto de ponerse aún más difíciles. No dijo mucho más sobre los fanáticos. Siendo un comentarista de la vieja escuela, sabía exactamente qué tipo de personas eran. Por el lado de Banja Luka, los jugadores parecían abatidos. El gol salió de la nada. El partido estaba equilibrado, hasta que Zrinjski cambió de marcha repentinamente y los desbarató con combinaciones rápidas. Zaccabi, en particular, estaba furioso. El constante movimiento de Suke lo estaba volviendo loco. ¿Seguirlo? No pudo seguirlo. ¿No lo sigues? Suke tiene espacio libre. Zaccabi se encontraba en una posición perdedora. Idiota. Ni siquiera puedes proteger a ese enano. Eres una basura. Cerdo. Vete a casa, eres una desgracia. Eres una vergüenza para Banja Luka. Al escuchar el torrente de insultos desde la grada, a Zaccabi se le hincharon las venas de la frente. Se giró y gritó: un montón de cerdos inmundos. La furia de Zaccabi comenzaba a llenar toda su cabeza. Él empieza a ver rojo. Las constantes provocaciones de Suke, los insultos de los aficionados que lo rodeaban y el hecho de que hubieran encajado un gol, todo eso estaba afectándolo. Un brillo peligroso comenzó a aparecer en sus ojos. Mientras tanto, Suke y sus compañeros regresaron felices a su campo. Marcar un gol en la primera parte los dejó sumamente satisfechos. Lo más importante es que Suke tuvo una asistencia. 2 partidos consecutivos con asistencias, y aunque no había marcado, su actuación seguía siendo impresionante. Además, el trabajo principal de Suke era exactamente ese: distribuir pases. Aunque jugaba como delantero centro, no era un goleador puro.
Jugaba más como delantero de apoyo, abriéndose paso por banda y creando ocasiones. Eso hizo que el juego en general y las asistencias fueran aún más importantes. El desempeño de Suke podría juzgarse simplemente por la expresión en el rostro del entrenador en jefe Van Stoyak. Siguió frotándose las manos, incapaz de ocultar su sonrisa. Aunque el entrenador podía ser un poco terco y rígido a veces, una vez que se calmaba, reconocía que la habilidad de Suke aportaba un gran valor al equipo. Al igual que en este gol. Retroceder, pasar, organizar el juego, driblar a los defensores y luego lanzar un balón mortal al otro lado del arco. Suke había asumido plenamente el papel de delantero retraído. Todo el ataque lo orquestó él. Modric simplemente subió el balón desde atrás y se lo pasó a Suke. Y el gol lo remataron los tres de delante. Así es Suke, Villar y Boame, estos tres realmente se sentían como un tridente ahora. Oye, Suke, sigamos haciendo esto. Después de beneficiarse de algunas jugadas, Villar se había olvidado por completo de su condición de ex suplente. Hizo un gesto hacia Suke. Podemos cruzar corriendo. También puedo ayudarte. Y si es necesario, puedes pasármelo. No soy tan rápido como tú, pero definitivamente más rápido que su zaguero. No hay problema. Suke se palmeó el pecho. ¿Te traeré uno en un rato? Villar sonrió con entusiasmo. Como jugador profesional, no había nada mejor que un pase perfectamente sincronizado de un compañero. Observando todo esto desde el banquillo estaba el vicecapitán Oliveira, con los ojos entrecerrados y exudando un aura de no te metas conmigo. Sintió como si el equipo hubiera comenzado a aislarlo. Sí solía ser él quien aislaba a los demás, pero desde que Van Stoyak tomó el control del equipo, Oliveira fue quedando cada vez más marginado. Ahora, con Suke y Modric alineándose con Kosovic, la dinámica de poder en el vestuario estaba cambiando a favor de Kosovic. Se arrepintió de haber subestimado a Suke. Pero más que arrepentimiento, sentía rabia. ¿Por qué carajo no le pasaban esos dos? De vuelta al terreno de juego, el partido se reanudó. Después de marcar, el ataque del Zrinjski Mostar se volvió aún más fluido. Especialmente con el movimiento de Suke, retrocediendo, avanzando constantemente, destrozando la línea defensiva del oponente. Si solo hubiera sido Suke, habría sido manejable. Pero ahora ambos extremos se unían con movimientos coordinados. A veces utilizaban rápidos dobles y rotaciones posicionales para abrirse paso. A veces se dispersan. Uno se queda atrás y el otro avanza. Suke retrocedería y los dos extremos avanzarían rápidamente. Tan pronto como Suke recibía el balón, inmediatamente lo colocaba en el espacio abierto. Y como estaba cayendo profundamente desde el centro, solo tenía que eludir la línea defensiva, que a menudo estaba muy dispersa. Combinada con la velocidad de los extremos de Zrinjski, la defensa de Banja Luka parecía una vela en el viento, parpadeante y lista para apagarse. En el minuto 34, Suke volvió a retroceder para recoger el balón. «Síguelo, idiota». Los aficionados gritaron enojados. Las venas se hincharon en la frente de Zakavic, pero se obligó a sí mismo a seguir el ritmo. Cuando Suke recibió el balón, pudo sentir que la presión aumentaba desde atrás. Se estabilizó y comenzó una serie de fintas corporales, moviéndose de izquierda a derecha. En comparación con Zakavic, Suke era mucho más ágil, y Zakavic tenía dificultades para seguir el ritmo de los cambios constantes. Lo que lo empeoró todo fue la mirada de suficiencia en el rostro de Suke, bailando con el balón justo delante de él. La ira de Zakavic estalló. «Piérdete». Zakavic se lanzó hacia adelante, con la pierna colocada entre las de Suke, el peso del cuerpo presionando hacia abajo y su rodilla clavándose en la cintura de Suke. Justo cuando Suke estaba girando, el impacto lo envió rodando al suelo. Dejó escapar un grito doloroso, agarrándose la espalda. Silbato. El árbitro pitó fuerte. Zakavic recibió tarjeta amarilla. Pagó el precio por perder el control. Suke, todavía sujetándole la espalda, se giró para mirarlo. Zakavic le devolvió la mirada, con los ojos encendidos, completamente desquiciado. «Idiota. ¿Cometiste una falta y te sacaron la tarjeta? Imbécil sin remedio». Zakavic explotó, se volvió hacia las gradas y gritó: «Perra. Baja aquí a jugar. ¿Me oyes? Perra». Se dirigió hacia la tribuna con aire de que iba a derribar a un fanático por la fuerza. El fan, que había estado hablando basura sin parar, inmediatamente se quedó en silencio. Una vez que el árbitro y el personal sujetaron a Zakavic y se lo llevaron, el fanático comenzó a gritar nuevamente: «Idiota Zakavic, eres un gran ruido sordo». Una pelota se estrelló en la mejilla derecha del aficionado, tirándolo hacia atrás. Cuando el aturdido fan se incorporó de nuevo, tenía la mejilla hinchada y le sangraba la nariz. Todos los que estaban cerca quedaron atónitos. Incluso Zakavic parecía sorprendido.
Entonces Modric levantó lentamente la mano. Uy. Fallé el tiro. El árbitro lo miró fijamente y luego hizo un gesto con la mano. Sigue jugando. Villar miró a Modric, estupefacto. ¿De verdad se atrevía a hacer eso? El aficionado estaba perdiendo el control, intentando saltar la barrera, pero la seguridad lo sujetó. ¿No temes que haya un alboroto entre los fans?, preguntó Villar, todavía desconcertado. Modric no respondió. Suke se acercó, todavía frotándose la espalda, y le tendió una mano. Buena puntería. Modric sonrió levemente y le dio una palmada. Villar. Después de este pequeño incidente, ambos equipos se calmaron un poco. Sobre todo Zakavic. Había perdido por completo la calma antes, pero ahora estaba tranquilo de nuevo. La primera mitad terminó poco después. Cuando sonó el silbato, Zakavic se acercó a Suke y le dijo: lo siento. ¿Estás bien de espalda? Suke lo descartó con una sonrisa. Soy joven. Me recupero rápido. Zakavic se rió entre dientes. Suke miró hacia las gradas. Quizás deberías cambiarte. Esos aficionados no te respetan nada. Zakavic se encogió de hombros. Si tengo la oportunidad. Claramente, este juego había sido desalentador para él. Durante el entretiempo, el entrenador Van Stoyak elogió el desempeño del equipo. La confianza de los jugadores se disparó. La defensa estuvo especialmente sólida hoy. Maobi dominó el juego aéreo, dejando al delantero rival sin un solo cabezazo acertado. No hubo cambios tácticos para la segunda mitad, pero Van Stoyak volvió a enfatizar la importancia de correr. ¿Cómo está tu espalda?, le preguntó a Suke. Suke giró la cintura y sonrió. Estoy bien. Me recupero rápido. Van Stoyak sonrió. La resistencia de Suke siempre fue increíble, quizá incluso mejor que la de Modric. Estos dos eran los jugadores más trabajadores y más peligrosos del equipo. Después de la breve charla, Suke y los demás descansaron y esperaron a que comenzara la segunda mitad. El ataque de Banja Luka ha sido decepcionante, dijo el comentarista Basogachi. Están teniendo dificultades contra la intensa presión y el movimiento de Zrinjski, incluso perdiendo el balón en su propio campo. Casi encajaron un segundo gol. Estamos en el minuto 80, observó a Suke y Modric, que seguían corriendo como locos, y suspiró. Ah, ser joven. Nadie podía decir exactamente qué tan lejos habían corrido los dos, pero claramente habían cubierto la mayor parte del terreno. Sobre todo Suke, que había hecho varios sprints repetidos y todavía parecía animado. Zakavic ya no podía seguir el ritmo. Suke lo quemaba repetidamente. Incluso empezó a preguntarse, ¿cómo era posible que Suke todavía pudiera correr? ¿De verdad ya estaba viejo? Pero solo tenía 25 años. Mientras se revolcaba en la frustración, Suke y Modric volvieron a formar equipo en la banda y arrebataron el balón. Modric se lanzó hacia adelante y Suke hizo un sprint en diagonal. Al ver a los dos cargándose hacia él, Zakavic entró en pánico. ¿A quién debe marcar? Después de un rápido intercambio de miradas con su compañero central, corrió hacia Suke. Suke corrió aún más fuerte cuando notó que Zakavic se acercaba. Es tan rápido. Zakavic extendió la mano, pero no pudo atraparlo. En ese momento, el balón voló desde el flanco opuesto y aterrizó justo en el camino de Suke. Fuera de juego. Zakavic levantó la mano. Pero el árbitro señaló hacia adelante. No hay fuera de juego. Suke llegó primero al balón y, cuando se acercaba al arco, se ajustó un poco y disparó un potente tiro con el pie derecho. Fue un gol de gran calidad y poco común por parte de Suke. Pero, maldito sea el guardián. Adivinó correctamente y saltó hacia su derecha, bloqueándolo con su brazo. La pelota rebotó de nuevo hacia Suke. No hay tiro para ti. Zakavic llegó y se abalanzó. Suke no tenía ángulo de disparo. En un instante, Suke detuvo la pelota y la empujó hacia un lado detrás de su pie de apoyo. No fue rápido, pero fue mortal. En ese mismo instante, Modric llegó al hueco. Con un ligero toque con la punta del pie, elevó el balón por encima de los defensas y el portero, y lo metió en la red. Zrinjski Mostar 2-0 FK Borac Banja Luka. Tan pronto como se marcó el gol, Suke y Modric se abrazaron. Mientras tanto, los jugadores de Banja Luka parecían completamente derrotados. No había vuelta atrás en esto. ¡Qué partido tan fantástico! Tras 90 minutos de juego, el Zrinjski Mostar venció al Borac Banja Luka por 2-0 a domicilio, consiguiendo su segunda victoria consecutiva de la temporada. Y en este partido, el recién llegado Suke rindió excepcionalmente bien. 3 asistencias en solo 2 partidos. Se ha convertido en la máquina de pases imparable de Zrinjski. Enhorabuena al Zrinjski Mostar y esperemos actuaciones aún mejores del joven Suke. El partido terminó.
El Frinski Mostar consiguió una victoria a domicilio y se llevó los 3 puntos. El partido no fue fácil. Desde el inicio, se enfrentaron a fuertes desafíos físicos y a la presión defensiva del rival. Pero lograron mantener la compostura, abriendo espacios mediante inteligentes combinaciones de posicionamiento y pases, y finalmente marcaron el primer gol. Ese gol sentó las bases de la victoria. Para Suke, sus 3 asistencias en 2 partidos demostraron plenamente su habilidad y valor para el equipo. También demostró que el entrenador principal Van Stojak tenía buen ojo para el talento. Bien hecho. Van Stojak le dio otro gran abrazo a Suke, como para declararle que este era su hallazgo. El éxito de Suke ahora estaba ligado a Van Stojak. Después de todo, nadie en el club creía que Suke pudiera aportar mucho. Fue una decisión totalmente del propio Van Stojak. Ahora, los hechos demostraron que Van Stojak tenía razón. 3 asistencias en 2 partidos. Son números impresionantes. Además, Suke ayudó a Frinski Mostar a desarrollar un nuevo sistema táctico. Ahora, si Kosovic se queda fuera, tienen otras opciones para cambiar su formación. En otras palabras, han ganado una red de seguridad para regresar. Después del partido, Frinski Mostar se dirigió inmediatamente a la estación de tren. Acababan de ganar a domicilio, se burlaron de la afición local durante el partido, y Van Stojak no quería arriesgarse a ningún incidente. Así que puso a todos en marcha desde el principio. Llegaron sanos y salvos a la estación de tren y, bajo la cálida despedida de los aficionados del Gorak Banja Luka, abordaron el tren de regreso. ¡Qué lugar tan memorable!, murmuró Suke, aunque su expresión mostraba un claro desdén. Cualquiera que haya pasado por lo que él pasó tendrá una mala impresión de la ciudad. Jugamos muy bien hoy, un gran rendimiento de equipo, dijo alegremente el portero Kistch. Este fue el juego más fácil que Kistch había jugado en mucho tiempo. Con una línea defensiva sólida y Suke y Modric liderando las acciones de presión y barrido en el medio campo, la presión sobre él en la línea de gol se redujo enormemente. Kistch disfrutó mucho del partido. ¿Han considerado alguna vez unirse a la selección nacional de Bosnia? Puedo ayudarlos a solicitar la ciudadanía. Kistch observó a Suke y Modric. Si estos dos se unieran a la selección nacional, tal vez podrían llegar al mundial. Modric inclinó la cabeza ligeramente, sin decir nada, rechazando claramente la idea. Suke se giró para mirar por la ventana. Está muy oscuro afuera. Kistch los miró molesto. Si no quieren, díganlo. ¿Por qué tanto drama? Para Suke, la idea de cambiar de Croacia a Bosnia no tenía sentido. Croacia, después de todo, es un jugador consistente en el fútbol europeo. No es una superpotencia, pero a menudo es lo suficientemente bueno como para llegar a las fases eliminatorias de la Copa del Mundo. Durante la era de Dvorker, Croacia incluso llegó a las semifinales del Mundial. Para su generación, la misión sería aún más difícil. El traqueteo rítmico de las ruedas del tren contra las vías empezó a sonar como una canción de cuna. Me invadió el sueño. 1 a 1, los jugadores se fueron quedando dormidos. Suke también acabó quedándose dormido. Cuando se despertó, el tren había llegado a Mostar. Todos, asegúrense de tener todas sus pertenencias, no dejen nada atrás, les recordó Van Stojak mientras los guiaba fuera del tren. Suke siguió al equipo, Modric justo detrás de él, en una fila ordenada hasta el autobús que los llevó de regreso a la base de entrenamiento. Suke agarró su ropa para lavarla y se dirigió a las duchas. En ese momento, Skolk entró corriendo, luciendo sorprendido. Sarajevo perdió. Perdieron. Suke puso los ojos en blanco. ¿Y qué? Todos perdemos a veces. Skolk agitó las manos. Esto es Sarajevo. Son el equipo más fuerte de esta temporada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Suke, sosteniendo un recipiente para lavar la ropa. Skolk continuó con entusiasmo. Sus defensas titulares son todos internacionales bosnios. En el mediocampo, tienen a Meskapec y Torlist, que han jugado en las 5 mejores ligas. Y no olvidemos al mejor novato de la temporada pasada y ganador de la Bota de Plata, actualmente líder de la tabla de goleadores, Šuker Macic. ¿Šuker? Suke hizo una pausa. ¿Otro Šuker? Pensó para sí mismo. ¿Es este nombre realmente tan común? Skolk se rió. Sí, gracias a Davor Šuker, mucha gente usa el nombre Suke y Šuker. Pero lo más curioso es que solo tiene 18 años y ya ganó la Bota de Plata la temporada pasada. Ahora está luchando por la Bota de Oro. Mide casi 190 centímetros y tiene la complexión de un tanque. Marsovic dijo que ni siquiera él pudo con Šuker Macic. Así de increíblemente fuerte es.
Al escuchar que este chico medía 190 centímetros de alto, Suk no pudo evitar sentir una punzada de celos. Si es tan bueno, ¿cómo perdieron? Preguntó Suke con sarcasmo. Supongo que no es tan fuerte después de todo. Bueno, jugaron la Champions League. En la tercera ronda de la fase de clasificación, varios jugadores clave se lesionaron. Acabaron eliminados de la Champions League y luego también perdieron en la liga. El campeón de la Premier League de Bosnia consigue un lugar en la fase de clasificación de la UEFA Champions League. Antes de la fase de grupos, hay 3 rondas clasificatorias, diseñadas para darles a los campeones de las ligas europeas de menor clasificación la oportunidad de ingresar a la gran etapa. Sarajevo aparentemente llegó a la tercera ronda esta temporada, pero fue eliminado y perdió jugadores clave por lesiones, lo que también condujo a su derrota nacional. Pero después de las duras pruebas de la fase de clasificación para la Liga de Campeones, Sarajevo solo volvería más fuerte. Llegar a la tercera ronda ya es impresionante. Incluso Modric, habitualmente tranquilo, intervino. Ni siquiera el Dinamo de Zagreb ha llegado a la fase de grupos de la Liga de Campeones. La Liga de Croacia está en un nivel superior a la de Bosnia. El Dinamo de Zagreb domina su liga nacional. Pero incluso ellos han tenido dificultades en Europa. Suke se volvió hacia Modric. Luka, ¿es Maciej tan bueno? ¿Cómo se compara conmigo? Está claro que a Suke le importaba mucho este homónimo. Modric miró a Suke. Tienes más talento. Suke sonrió y levantó el pulgar. Luego felizmente salió corriendo a lavar su ropa. Skolk miró a Modric, dudó y dijo, ¿de verdad crees que está bien mentirle así? Modric ladeó la cabeza. No miento. Suke ni siquiera ha alcanzado su máximo potencial. Ya está jugando muy bien, dijo Skolk. Modric respondió, sí, pero todavía no es suficiente. Hizo una pausa y añadió, ya lo verás algún día. Suker Maciej es solo un solista. Su habilidad solo lo beneficia a él. Pero Suke es diferente. Puede elevar el rendimiento de todo el equipo enormemente. Aún no hemos visto lo mejor de él. Skolk parecía confundido. Miró al pequeño y alegre Suke lavando la ropa y le costó comparar esa imagen con el enorme y poderoso Maciej que imaginaba que sería. Dejó de intentar comprenderlo. Después de todo, solo era un suplente. Su objetivo ahora era simplemente luchar por un puesto como titular. Al día siguiente, Suke se despertó temprano, bebió una botella llena de leche y comenzó a entrenar. Su entrenamiento se hizo aún más intenso. Aunque fingía que no le importaba, estaba seriamente molesto por esa versión de sí mismo de 190 centímetros, goleador y con un nombre similar. Alto, fuerte y anotando como un loco. Mientras tanto, Suke tenía que beber leche todos los días, comer toneladas de nutrientes y hacer todo lo posible para crecer. Pero así es la vida. No le quedó más remedio que seguir superándose y desarrollar otras fortalezas. Si no podía ganar con pura fuerza, lo evitaba, concentrándose en pasar, organizar y asistir. ¿Bota de plata la temporada pasada? ¿Bota de oro esta temporada? En tus sueños. Incluso si Suke no marcara un solo gol, daría suficientes asistencias a sus compañeros para darles el título. Cualquiera podría ganar la bota de oro, excepto ese tipo. Suke pensó con amargura. Él también estaba un poco deprimido. Había pasado una semana entera y su atributo de fuerza aún no había aumentado. Estancado en 61, sin ningún movimiento. Solo 2 puntos más. Eso era todo lo que necesitaba para mejorar sus tiros. Qué frustrante. El único consuelo fue que después del partido contra Borac Banja Luka, sacó 4 tarjetas de recuperación más. La semana pasada usó 4. Esta semana, el sistema le dio 4 más. Ni siquiera pudo usarlos todos. De hecho, ya tenía 7. Prácticamente se los repartían como caramelos. Pero fueron increíblemente útiles. Durante el entretiempo, usar uno lo pondría instantáneamente en modo supercargado plus y ayudaría a prevenir lesiones. Incluso podría usarlos en el entrenamiento para recuperar toda su resistencia. Suke se puso de pie de un salto y reanudó su entrenamiento. Entrena. Entrena como loco. Mientras no cayera muerto, nadie podría evitar que se convirtiera en bestia. El entusiasmo de Suke por el entrenamiento era altísimo y empezó a contagiarse a los demás jugadores. Los primeros afectados fueron Modric y Skolk, los 2 pequeños cólitos de Suke que no se apartaban de él. Naturalmente, cuando Suke modificó su rutina, ellos 2 fueron los más afectados. Modric tenía su propio plan de entrenamiento, pero ver a Suke dándolo todo despertó en él una sensación de urgencia. En poco tiempo, se unió a su régimen de entrenamiento.
Scully no era la excepción. Con las 2 estrellas en ascenso trabajando tan duro, ¿cómo podía un suplente como él permitirse el lujo de relajarse? El término involución no existía todavía, pero ya se estaba manifestando en el espíritu. Gracias al incansable esfuerzo de Suke, muchos de los titulares del equipo empezaron a sentir la presión. La moral general en los entrenamientos se elevó. Y nadie estaba más contento con esto que el entrenador jefe. Recientemente, cuando Van Stoyak y su cuerpo técnico llegaron al campo por la mañana, encontraron que los jugadores ya habían completado sus calentamientos y estaban listos para sumergirse directamente en las sesiones de entrenamiento. Esto no solo ahorró tiempo sino que también mejoró enormemente la eficiencia. Van Stoyak estaba encantado con el cambio. Todo equipo campeón se construye sobre algo más que la suerte. Los campeones son productos de muchos factores. Entrenamiento intenso, actuaciones estelares y una pizca de suerte. Pero, por encima de todo, lo que define a un equipo campeón es ese impulso interior, la moral. Buen trabajo, capitán. Kosovic cabeceó el balón hacia la portería con un potente salto, superando al portero Kistch. Suke le hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde lejos. Cada vez que veía a Kosovic saltar y rematar de cabeza sobre la cabeza de un oponente, Suke no podía evitar sentir un poco de envidia. Nunca había experimentado la emoción de encestar un cabezazo sobre la cabeza de alguien, pero debe ser emocionante. Desafortunadamente, debido a su pequeña figura, eso era algo que simplemente no podía imitar. Pero Suke tenía su propia forma de jugar. Cuando Modric le pasó el balón, Suke fingió correr pero tocó ligeramente el balón con la punta del pie. Al mismo tiempo, Modric pasó corriendo junto a Suke. Suke levantó el pie derecho y, con un potente taconazo, le envió el balón a Modric. ¡Guay! Exclamaciones de admiración resonaron en todo el campo. Modric no desperdició el pase brillante. Metió el balón en la red. Aplausos, 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 aplausos. Los 4 entrenadores aplaudieron desde la banda. Aplaudieron el gol, pero más aún el pase de talón de Suke. Sus pases son cada día más imaginativos. Exclamó el entrenador asistente Bandir. Habían pasado solo 3 semanas desde que Suke se unió al Zrinjski Mostar, y su forma estaba mejorando constantemente. Este niño era como un tesoro sin fin. Por supuesto, parte de ello se debió a que la química de Suke con el equipo aumentaba constantemente. Como esta vez, cuando Modric le pasó el balón, Suke lo detuvo pero no apresuró el pase. Él esperó. Esperó a que el extremo Villar retrocediera unos pasos y se lanzara a correr. En el momento en que Villar despegó, Suke deslizó casualmente el balón entre el central y el lateral, luego trotó hacia el área penal. Cuando Villar llegó al límite del campo, la defensa rival estaba sumida en el caos. Boa me presionaba al frente, Suke en el centro y Modric cargaba desde el segundo palo. 3 amenazas, todas dispersas. El resto fue fácil. Villar le devolvió el balón a Suke, quien con calma lo metió en la red. Impresionante. Suke saltó hacia Villar. Este último señaló a Suke con una enorme sonrisa en su rostro. La química entre ellos había mejorado rápidamente, quizás debido a su creciente sinergia en el campo, o tal vez debido a todas las asistencias que Suke le había dado. Cualquiera sea la razón, Villar realmente estaba disfrutando el juego ahora. En el pasado, había jugado principalmente un papel de apoyo, alejando a los defensores para que Kosovic pudiera realizar sus disparos. Ahora, con Suke como delantero centro, Villar estaba teniendo más oportunidades de gol. 3 partidos, 2 goles, 1 asistencia. Villar ya había igualado su rendimiento de 7 u 8 partidos de la temporada pasada. Se sentía de maravilla. Podrías habérmelo devuelto, dijo Villar con entusiasmo. Podríamos haber destrozado aún más su defensa. Demasiado complicado. Suke le restó importancia con un gesto. Vamos, inténtalo. Villar rodeó el hombro de Suke con el brazo, le pellizcó las mejillas regordetas y sonrió con picardía. ¡Qué asco! Suke lo empujó con disgusto. Villar simplemente se rió, envolviendo su brazo más fuerte alrededor de Suke y pasando de pellizcarlo a aplastarle la cara. Suke finalmente escapó de su agarre, frotándose las mejillas con una mirada malhumorada. Tenía que admitirlo, su piel era suave y tersa, aunque estaba un poco bronceada. Pero que un grupo de hombres adultos lo trate como a un peluche, no es lo suyo. Mientras seguía riendo, Villar siguió burlándose de Suke. Hasta que apareció Oliveira. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Oliveira, mirando a Villar. La sonrisa de Villar se congeló. Tosió con torpeza. Bueno, anoté. ¿No vale la pena sonreír por eso?
Oliveira guardó silencio un momento y luego dijo, ¿qué tal si tomamos Newport esta noche? Yo invito. Normalmente, Villar habría aceptado felizmente. Pero esta vez dudó. Captain, últimamente no me encuentro muy bien. Necesito descansar. Y la presión en los últimos partidos ha sido muy alta, respondió Villar con una sonrisa. ¿Lo entiendes, verdad? Diablos, no. Oliveira no aceptó bien el rechazo. Lo que empeoró las cosas fue que alguien que solía ser cercano a él, Villar, estaba empezando a alejarse. Miró a Villar un momento. Espero que tengas un buen desempeño. Villar sonrió torpemente. Solo después de que Oliveira se fue, dejó escapar un largo suspiro. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y luego gritó, Suke. Déjame pellizcarte la cara otra vez. Desde lejos se escuchó un rugido furioso. Piérdete. Ja 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 ja. Villar simplemente sonrió y se encogió de hombros, claramente despreocupado. A las 4 de la tarde el entrenamiento del día había terminado. Los jugadores comenzaron a filtrarse. Últimamente el entrenamiento ha sido brutal, se quejó Masovic, mirando a Suke. Todo por culpa de un chaval. Suke puso los ojos en blanco. Son todos unos vagos. Solo estoy subiendo el listón. Acte sonrió. Pero se siente genial. Es muy gratificante. Los demás asintieron. Entrenamiento duro más 2 victorias consecutivas igual gran confianza en el equipo. Todos se sentían con energía, con una resistencia inagotable. Estallido. De repente, Oliveira cerró de golpe la puerta de su casillero. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él. Se echó el bolso al hombro y se fue sin decir palabra. Una vez que se fue, el vestuario volvió a la vida. Oliveira no está muy bien últimamente, comentó Masovic. En el último partido salió desde el banquillo, e incluso durante los entrenamientos ha estado con el equipo suplente. Acte agregó. Boa me ha estado rindiendo mejor que él y es mucho más un jugador de equipo. Cosechas lo que siembras, intervino Suke. Se lo hizo él mismo. Aunque Oliveira no había atacado directamente a Suke, no podía soportarlo. Oliveira no era disciplinado. Se iba de fiesta al Newport incluso la noche anterior a un partido. Para Suke, eso era totalmente inaceptable. Al principio se mantuvo callado, pues era el nuevo y todo eso. Pero ahora, con su creciente influencia y vínculos más estrechos con sus compañeros, no le importaba si Oliveira era el capitán. Simplemente lo ignoraba. En ese momento, la puerta del vestuario se abrió de nuevo. El gerente de equipo, Parkik, intervino y gritó, Suke. Aquí está la llave. Próximo. Suke corrió hacia allí con entusiasmo. Parkik le entregó una llave de repuesto. Esta es la de repuesto. Cuídala bien, eres responsable si la pierdes. Ningún problema. Suke sonrió y asintió. Como Suke siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, Parkik tenía que abrir y cerrar las instalaciones. Para facilitarle las cosas, Suke le pidió una llave y, para su sorpresa, Parkik aceptó de inmediato. Parkik le dio una palmadita en la cabeza redonda y dijo, no te excedas. No te lastimes. Suke asintió rápidamente. Gracias, abuelo Parkik. La sonrisa del anciano se hizo más profunda y las arrugas florecieron como un crisantemo. A él realmente le agradaba este chico educado y trabajador. Después de que Parkik se fue, Suke comenzó a ponerse nuevamente su equipo. Los demás se miraron unos a otros. ¿Estás entrenando de nuevo? Solo media hora. Ustedes adelante. Sin levantar la vista, Suke salió. Kosovic miró fijamente la espalda de Suke. ¿Qué entrega? Sinceramente estaba demasiado cansado para continuar. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Los casilleros comenzaron a cerrarse uno tras otro. Kosovic se giró para mirar. Un grupo de jugadores que estaban a punto de irse se estaban poniendo las camisetas. Entre ellos había titulares como Modric, Villar y Canar, y también suplentes como Slouk, Barton y Boame. Todos siguieron los pasos de Suke y salieron del vestuario. Al observar el paso seguro de los jóvenes jugadores, un destello de envidia brilló en los ojos de Kosovic. Juventud. Copa de Bosnia y Herzegovina, Zrinjski Mostar vs. Leopard Gol. Kosovic marca con un potente cabezazo. Leopard está completamente superado en el juego aéreo. Han sido totalmente dominados por el juego aéreo del Zrinjski Mostar. Tras 2 partidos sin marcar, Kosovic vuelve a demostrar el poder de un golazo. Es su segundo gol del partido. El Zrinjski Mostar se va al descanso con una ventaja abismal.
Los cabezazos de Kosovi siguieron siendo la principal arma ofensiva del Zrinjski Mostar. Aunque había sido perseguido y en cierto modo neutralizado en la liga, en la Copa de Bosnia y Herzegovina contra oponentes de categorías inferiores, fue una clara desigualdad de calidad. Suke observó cómo el mismo central de Leotar, Unovi, que antes le había causado muchos problemas, ahora era superado repetidamente en fuerza y dominio aéreo por Kosovi. Esto le provocó una oleada de emoción. «Capitán. Eres increíble», gritó Suke desde la banda. Al escuchar el grito de su compañero de equipo más joven, Kosovi mostró una gran sonrisa y levantó el pulgar hacia Suke. Las cosas pintaban bien para Zrinjski Mostar. El entrenador Van Stoják se sentó tranquilamente en el banquillo y le dijo a Suke: «Ve a calentar. Entrarás en la segunda mitad». Suke corrió ansioso para calentarse. El descanso llegó rápidamente. Van Stoják ordenó al equipo mantener la estabilidad durante los primeros 5 minutos de la segunda mitad, después de lo cual se realizarían sustituciones. Kosovi y Oliveira debían salir. Suke y Boame fueron sustituidos. Naturalmente, Suke estaba encantado de entrar, pero nadie estaba más feliz que Villar. «Oye. Suke. Choca esos 5». Villar saltó y levantó la mano. Suke le dio una bofetada enérgica. Villar rodeó a Suke con su brazo y le susurró: «Esta mañana te compré leche y desayuno. He sido muy bueno contigo, me lo pasarás, ¿verdad?» Suke respondió: «Esa era tu comida sobrante. Te compraré uno nuevo mañana». Suke entrecerró los ojos. «Solo mañana». Villar apretó los dientes. «Una semana. Lo haré durante una semana, ¿de acuerdo?» «Trato». Suke respondió inmediatamente. La llegada de Suke fue un gran logro para Villar. En primer lugar, Suke no ocupaba el mismo espacio que Kosovi, quien limitó el espacio de Villar para operar. En segundo lugar, el papel principal de Suke era distribuir y asistir, lo que naturalmente aumentaría las posibilidades de marcar de Villar. Así que sí, Villar prefería a Suke como delantero centro titular. A los 5 minutos del segundo tiempo, tras estabilizar el juego, Van Stoják realizó las sustituciones previstas. Kosovi y Oliveira salieron. Suke y Boame entraron. De pie al margen, Suke se acercó a Kosovi mientras este se marchaba. Ambos chocaron las manos con firmeza. «Buena suerte», gritó Kosovic. Mientras tanto, Oliveira pasó junto a Boame sin siquiera mirarlo. A Boame tampoco parecía importarle mucho. La entrada de Suke emocionó al comentarista Basogachi. El número 99 del Zrinjski Mostar, Suke, vuelve a sonar. En los 2 últimos partidos de liga, Suke ha estado excepcional, con 3 asistencias. Su excelente juego sin balón y su capacidad de conexión han desatascado el ataque del Zrinjski Mostar. Ayuda a liberar el medio campo y a los extremos. Si Kosovic es un ariete que destroza las defensas, Suke es el lubricante que permite que todo el sistema funcione a la perfección. Basogachi miró a Suke con gran anticipación. Mientras tanto, el central del Leotar, Unovic, también fijó sus ojos en Suke. Se trata del mismo delantero centro pequeño que jugó en el Mostar Wanderer y que lo derrotó él solo en el último partido de la temporada pasada. Aunque ya habían conseguido el ascenso y en aquel momento se mostraban complacientes, mirando atrás, incluso si se hubieran tomado el partido en serio, quizá todavía habría sido una batalla. Unovic no se atrevió a ser descuidado. Dicho esto, en comparación con Kosovic, sintió que era más fácil tratar con Suke. Una vez que se reanudó el juego, Suke inmediatamente se agachó para recibir el balón. Unovic lo siguió. Sabía muy bien lo que sucedería si a Suke se le permitía pasar libremente. Suke se quedó más atrás y Unovic lo siguió de cerca. Suke se desplazó ligeramente para crear espacio, pero Unovic se quedó a su lado. Suke giró la cabeza y de repente dijo: «Está abierto detrás de ti». «¿Qué?». Unovic estaba confundido. Al segundo siguiente, Modric lanzó un potente pase raso que rozó el césped y entró directamente en el espacio que había creado Suke. Boame corrió hacia ella desde un costado, aprovechó su ritmo para superar al zaguero y luego se la pasó a Villar. Villar tomó el tiro. Estallido. Fue demasiado central. El portero lo leyó y lo atrapó limpiamente. Villar se alborotó el cabello con frustración, claramente decepcionado por el pobre resultado. Pero rápidamente le dio el visto bueno a Suke y Boame, reconociendo el buen movimiento y el gran pase. Por otro lado, Unovic quedó atónito. Había seguido de cerca a Suke, pero el ataque de Zrinjski Mostar seguía siendo muy fluido. Esto no era lo que esperaba. Por supuesto que no. Suke miró el rostro confundido de Unovic y se burló en silencio.
Zrinjski Mostar y Mostar Wanderer estaban a leguas de distancia. Solo mirando el medio campo, Milnar y Modric ni siquiera estaban al mismo nivel. En Wanderer, Suke tuvo que retroceder constantemente para ayudar a Milnar y actuar como salida de pases. Pero aquí en Zrinjski, los pases precisos y la visión de Modric aportaron un nivel diferente de agudeza. Suke solo necesitaba sacar a los defensores de su posición, y el resto del equipo destrozaría la defensa del oponente. Esto creó confusión y vacilación entre los defensores. ¿Deberían rastrearlo o no? Unobi dudó, pero esta vez Suke se retrasó muchísimo, hasta la mitad de la cancha. Mierda. Maldijo Unobi. No pudo seguirlo hasta allí. Suke se dio cuenta de que se había librado de Unobi y de inmediato se giró e hizo su movimiento. Ahora, a la derecha, Suke estaba posicionado más profundamente que el extremo. Modric se la pasó inmediatamente. Suke recibió el balón, se desvió hacia la banda y luego avanzó junto a Modric. El lateral Kelpich se desdobló por la derecha. Zrinjski ahora tenía una ventaja numérica en el ataque. Este es el poder de los números superiores. Van Stoyak apretó los puños con entusiasmo. Con los laterales superpuestos, Suke y Modric avanzando y los centrocampistas defensivos Kamnar y Boan avanzando para controlar el medio, la línea de fondo también avanzó. El repentino cambio de ritmo dejó a Leotar completamente atónito. El Zrinjski Mostar ya había formado una ofensiva muy definida. Villar le pasó al lateral superpuesto Kelpich, y Suke hizo una carrera a ciegas por el canal interior, arrastrando a un defensa central con él y abriendo espacio. Villar quedó desmarcado. Kelpich filtró un pase entre las piernas del defensa, justo en la trayectoria de Villar. Este último remató con fuerza por la escuadra izquierda. Zrinjski Mostar amplió su ventaja una vez más. ¡Qué hermoso movimiento táctico! Basogachi no pudo evitar exclamar. En la Premier League de Bosnia, la mayoría de los equipos utilizan la fuerza bruta, ya sea con arrietes como Kosovi o con veloces jugadores por las bandas. Los movimientos fluidos y complejos de Zrinjski eran algo poco común. Y eso hizo que este partido fuera muy agradable de ver. Por supuesto, este fue el mayor impacto que Suke había traído al equipo desde que se unió. Aunque solo tocó el balón una vez durante este ataque, fue el iniciador clave. Su pase amplio y su movimiento inteligente atrajeron a los defensores y crearon espacios para que otros brillaran. Toda la preparación fue compleja, pero fue un placer verla. Rugido. Villar agitó los puños en señal de celebración. Corrió hacia las gradas, agitando ambos brazos para animar a la multitud. Los seguidores del Zrinjski Mostar estaban extasiados. Para ellos, el fútbol había vuelto a ser una diversión. Y su apoyo a Zrinjski Mostar estaba creciendo rápidamente. Sin embargo, para Suke, este partido apenas estaba comenzando. Al día siguiente, el periódico de la ciudad de Mostar publicó un nuevo titular. En primer plano y en el centro estaban las historias sobre Zrinjski Mostar. Un partido precioso. El fútbol espectacular del Zrinjski Mostar. Van Stoyak trae una nueva filosofía a Mostar. 2 sistemas tácticos. Zrinjski consigue 3 victorias consecutivas. Casi toda la portada estuvo dedicada a Zrinjski Mostar. Y en la esquina inferior, una pequeña imagen y un único título que dice, Van Stoyak, él es la clave de todo. Él lo hizo posible. Se llama Suke. Debajo de la cita había una foto en blanco y negro, Suke sonriendo entre el equipo, con los brazos levantados en señal de celebración.